Esto es Entre la Vida y la Biblia, con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros. Uno de los impedimentos más grandes que el ser humano tiene para poder conocer a Dios es el dinero. Bueno, realmente no es el dinero, sino su actitud hacia el dinero. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no pueden amar, no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Ojo que Jesús no dijo que no deben, sino que no pueden, sencillamente porque es algo excluyente. Si tú amas al dinero, no vas a amar a Dios. Pero si realmente amas a Dios, no vas a amar el dinero, aunque lo puedes tener y administrar de una manera muy sabia y efectiva. Y para hablar de este tema, quiero compartir hoy este espacio con un amigo de la casa, alguien que conozco hace más o menos unos 33 años, cuando yo tenía cabello. Él era el que me arreglaba el cabello. Claro, no fue culpa de él que se me haya caído. Es algo de mi condición genética. Jaime Alirio, bendiciones. Qué alegría que estemos aquí juntos. Pastor Alfonso, bendiciones. Qué bueno verle aquí. Qué bueno que hace más o menos los 33 años que nos conocimos. Y pues el pastor, cuando nos empezamos a ver, a hablar, él me conoció en un salón de belleza. Luego, a los pocos meses o años, no sé, meses tal vez, coloqué también una miscelánea. Y pues gracias a Dios, antes de que yo colocara esos negocios, yo oraba, pidiéndole a Dios que me fuera bien en ese lugar y que si era la voluntad de instalarme en ese lugar, en ese local, digamos. Pero pues Dios me ha respaldado económicamente, me fue más que bien en el salón de belleza y en la miscelánea, me fue súper bien. Qué bueno. Pero antes de hablar un poquito de todos esos temas, permítanos conocerlo, porque yo lo conozco, pero tal vez muchos de los que están viendo este programa no saben quién es Jaime Alirio Betancur García. Así que la pregunta es, ¿soltero o casado? Mi esposa es Flor Ángela y tengo una niña de 25 años, Ángela. Y pues es un hogar donde nosotros... ¿Hace cuánto se casaron? Hace 30 años que somos casados. ¡Wow! 30 ¿Yo los casé? años, el pastor nos casó. ¿Y sí, ya me perdonó o todavía carga resentimiento? Un 6 de enero nos Qué casó bueno. el pastor. Y pues sí, pastor, ya lo perdoné porque me casó bien. ¡Qué bueno! Flor es una mujer muy fiel a esta iglesia y pues Ángela es una niña muy especial, consagrada a Dios. Jaime, ¿cómo fue su experiencia para conocer a Cristo? ¿Qué hubo en la vida de Jaime que lo impulsó a un día decir, quiero seguir a Jesús? Bueno, eso se le debe mucho al padre espiritual que se llama Germán. Y pues algo que me impactó, que él me dedicó mucho tiempo, porque yo le hacía muchas preguntas a él. Él me regaló la Biblia, la primera Biblia. Él me decía cómo tenía que leerla. Y luego él me invitó a un culto. Ese día me acuerdo tanto que fue entre semana. Me parece que fue un miércoles. Y pues él invirtió tiempo y dinero. Porque él pagó taxi. Luego, cuando terminó el culto, me invitó a un asadero a comer pollo. ¡Qué bueno! Entonces es un recuerdo muy bonito de mi padre espiritual. ¿Y quién era Jaime antes? Porque a veces la gente piensa, no, eso los cristianos todos fueron malos, pandilleros, borrachos. ¿Quién era Jaime antes de conocer a Cristo? Bueno, yo nací en un pueblo que se llama Arbeláez, Cundinamarca. Aproximadamente de Bogotá son 2 horas.
Mi papá y mi mamá eran unos personas que eran católicos, pero allí nunca se vio la grosería, la borrachera, trago, nunca se vio eso. Mi papá era muy noble. Si yo soy noble, mi papá era más noble Wow. que yo. ¿Hay alguien así? Sí. Mi mamá sí era tolimense. Entonces, más o menos sabe ¿Y cómo qué es. pasa con Sí, los sí, sí. tolimenses? Entonces, mi mamá sí era más fuerte, era digamos, la que ponía allí, la que decía y no hacía y deshacía. Bueno. Entonces, bueno, ya empecé a escuchar de Dios. Me gustaban las cosas de Dios. Porque cuando yo estaba en Pero, o sea, primaria, no tuvo problemas de alcohol, drogas, nada de esas situaciones. no, nunca me gustó tomar. Chico sano. Nunca me gustó tomar, fumar, nunca me gustó eso. Lo que sí me gustaba era las fiestas. La rumba. La rumba, sí. El vallenato, Y la todavía tiene ese swing. salsa. Eso sí me gustaba bastante, eso sí, bastante. Donde había una fiesta, yo procuraba ir y pues no tomaba, pues, pero me gozaba bailando. Y pues Dios llegó a mi corazón y me gustó las cosas de Dios, me gustó leer la Biblia, me gustó compartir con hermanos de la iglesia y eso me llamó mucho la atención. Qué bueno. Y algo que me llamó bastante la atención del pastor Alfonso fue que cuando nos conocimos hace 33 años, él pasaba por allí por el salón de belleza y me saludaba. Pero nunca, lo que me llamó la atención fue que nunca me presionó. Vamos a la iglesia. ¿Qué pasó? Que mire que pecó porque no fue este domingo a la iglesia. O sea, entonces me llamó mucho la atención que no me presionó para asistir a la iglesia. Y pues yo llevo ya aquí que asisto a la iglesia ya 33 años porque yo llegué en la hora Gaviria. En el 92. Sí, en la hora Gaviria. Y el primer culto lo hicieron un domingo. Y yo llegué ese miércoles. Qué bueno. En la hora Gaviria, sí. Tremendo. A veces, y lo digo por mi propia experiencia, uno empieza a caminar con el Señor. En mi caso personal, pues yo no fui un chico tan sano como su merced. Pero cuando conozco a Cristo, mi conversión es radical, pero hubo algo con lo que yo luché. Y fue con el tema del diezmo y la ofrenda. Yo tengo que confesar, yo iba a la iglesia, me decían levante las manos, la levantaba, cante, cantaba, ore, oraba, ayune, lea la Biblia. Pero cuando hablaban de diezmar, de dar diezmos, de dar dinero, yo decía, es absurdo. Si yo no estoy para dar, sino para recibir, para que me den. Y fue una lucha de unos 8 meses. Pero ¿cómo fue esta situación en el caso de Jaime? También hubo esa batalla, esa lucha de por qué dar un diezmo, una ofrenda para ayudar en la extensión del reino de Dios. Sí. Bueno, para mí no fue difícil dar para la obra. Lo comprendí desde, digamos, tan pronto empecé a dar mis primeros pasos en el Evangelio, comprendí la bendición del dar. La bendición del dar. La bendición del darse. Entonces, yo me acuerdo que siempre que yo iba a la iglesia, yo daba. Cuando pedía la ofrenda, daba. Cuando no podía ir, yo sabía quién iba y me iba allá y le decía, miren, lléveme esta ofrenda. Y pues no fue difícil del dar. Y yo daba sin esperar nada a cambio. Porque uno de los errores que de pronto nosotros cometemos es que damos por interés, pero como un negocio. Esperamos que nos llegue rápido y si no llega rápido, la recompensa, digamos, pues bueno, entonces mejor no demos más. No, yo daba sin esperar nada a cambio. El Señor me tocó leyendo la Biblia y tuve el sentir de dar más del 10%. Empecé a dar el 11%, luego el 15%. Oiga, esto está muy interesante. El 20%, 25%, 30%, llegué al 36%, que eso ya digamos hace más de 20 años. Y en esa época yo tenía
la miscelánea y el salón de belleza, que me iba bien en los dos negocios me iba bien. Pero a mí no me interesaba. Yo daba sin esperar nada a cambio. Pero Dios le devuelve a uno eso. Empezó a ver la bendición en su economía. Después yo vi la bendición en la economía. Vendí el salón de belleza. El Señor aparejó una casa en una avenida. Y barata y con facilidades. Y luego vendí la miscelánea y compré allí donde estoy viviendo actualmente. Y bueno, pues es una bendición dar para la obra sin esperar nada a cambio. Y con eso uno contribuye para la extensión del reino de los cielos. Y pues yo animo a mis hermanos, a toda la iglesia, que demos para la obra de Dios, que Dios tarde que temprano le recompensa a uno. Y no solamente yo he visto la recompensa en estas cosas. Pero espera, déjame contar algo porque hay personas que tal vez están escuchando el tema y luchan para dar el diezmo. Y de hecho uno a veces mira por las redes sociales personas que argumentan, no, es que el diezmo no es del Nuevo Testamento, eso no es. Y cuando a mí me argumentan eso, yo les digo, amén, así es, estamos de acuerdo. El diezmo es de la ley. Y aquí estamos delante de una persona que entendió bien ese principio, que el diezmo es la norma mínima, al punto de llegar a dar el 30 y tanto %. Porque sencillamente estamos bajo una norma y es la norma de gracia. Pero de hecho, si uno va a la Biblia y encuentra relatos como el de Abraham, como Jacob, personas que antes de que existiera la ley ya daban. Literalmente dice que Abraham dio el diezmo y que Jacob hizo una promesa, un voto de dar el diezmo antes de la ley. Porque esto es importante. Porque tal vez algunos lo hacen, no como ha dicho Jaime, por el interés, voy a negociar con Dios y doy, Dios me da. Otros lo hacen es como por cumplir, como por pagar el impuesto, como si estuvieran pagando algún impuesto, el predial o algo así, como una carga. ¿Cuál es la forma correcta desde la experiencia de Jaime que hay que dar? ¿Qué debe haber en el corazón a la hora de uno dar, decidir apoyar el proyecto de Dios? Bueno, primero que todo, pues, dar de corazón. Sabiendo que todas las cosas que existen en esta tierra, ese dinero le pertenece a Dios. O sea, el 100% es de Dios. Él me regala el 90%. Y con ese 90% que yo le pido mucho a Dios que me enseñe a administrar bien el dinero. Y Dios le enseña a uno a administrar el dinero y lo multiplica. Ese 90% que le queda para uno, Dios se encarga en multiplicarlo. Entonces uno debe dar no bajo presión. Es mejor no dar. Si está bajo presión, no hay que dar. O no dar por un trueque, un cambio. Bueno, yo voy a dar estos 100,000 pesos. Como si fuera una pirámide. Pero yo espero, Dios, que en este mes me devuelva 2, 3 veces más esto. No, eso no. Creo que no funciona así, de esa manera. Funciona es cuando uno da sin esperar nada a cambio, comprendiendo que todo es de Dios y que Dios es el dueño del oro y de la plata. Sí, de hecho el apóstol Pablo, y no solo Pablo, toda la Biblia nos habla acerca del dar, y hay como elementos claves y concretos que debemos tener en cuenta. Uno, que dar es parte de la adoración. Uno puede dar sin adorar, pero no puede adorar sin dar. Desde el Génesis, desde que vemos a Caín y Abel dándole culto a Dios, pues había una ofrenda, había algo que dar. Luego en la misma palabra del Señor, Dios establece que nadie se presente de Él con las manos vacías. Entonces dar debe ser motivado por adoración. Por eso si alguien no le ha entregado su vida a Cristo, no va a poder hacerlo, porque le va a ser una carga, porque va a tener esa batalla que dijo Jesús. No se puede amar a Dios
y al dinero a la vez. Pero también dar debe ser motivado por la gratitud. O sea, yo doy no para que Dios me dé, sino en gratitud porque Él ya me dio. Ujú. No, de hecho, ni le doy, sino que le devuelvo. Entonces, la adoración, la gratitud y la fe es otro elemento fundamental a la hora de dar. Damos con fe creyendo que nuestra economía está en las manos de Dios. Esos tres elementos, la adoración, la gratitud y la fe, ¿cómo se han revelado, se han reflejado en la vida de Jaime durante todo este transcurrir de seguir a Jesús y de tener un corazón generoso para dar? Bueno, la fe, hemos tenido fe juntamente con mi esposa, con mi hija. Cuando nos metemos en un proyecto, sabemos que Dios nos va a respaldar y es que lo hemos visto, que Dios nos respalda en los proyectos. En gratitud, pues Dios nos ha dado muchas cosas, nos ha dado la salud, lo primordial. Entonces, en gratitud de eso, nosotros damos. Y Dios... yo tengo, por ejemplo, allí, tengo arrendado, recibo arriendo de las casas. Y mire que Dios nos ha bendecido con las personas, los inquilinos. No hemos tenido problemas con ellos para nada. Son muy puntuales, o sea, ha sido de bendición todo este tiempo. Entonces, ahí es que Dios nos está recompensando lo que nosotros hemos dado sin esperar nada a cambio. Dios nos lo recompensa. Qué bueno. Si alguien hoy llegara donde el pastor Jaime Aliro le dijera, Pastor Jaime, escuché su historia y yo soy un pésimo administrador, dígame, deme unos consejos que hago para poder ser un buen administrador y ver la bendición de Dios sobre mi economía. ¿Qué consejo les daría? Pensemos en 3 o algo que usted dijera, mire, escuche esto. ¿Qué le diríamos? Bueno, yo escribo todos mis ingresos. Yo sé cuánto me ingresa mensualmente, cuántos son mis gastos y cuánto son mis ahorros. Pero primero que todo, yo antes de sacar los gastos, yo aparto el diezmo. Y además, también fuera del diezmo, también hay que apartar las misiones. Que eso también es algo, la ofrenda misionera es algo también muy importante, que Dios también le recompensa a uno eso. Entonces, pedirle primero que todo a Dios que nos dé la sabiduría para ser unos buenos administradores. Uh-huh. Porque he visto personas que ganan mucho dinero, pero son malos administradores. Pero también he visto personas que no ganan mucho, pero son buenos administradores y les alcanza. Y pues, lo primero sí, pedir a Dios que sean buenos administradores, administrar bien, sacar para la obra del Señor. Dios no mira tampoco la cantidad, sino mira la fidelidad con que nosotros damos para la obra de Dios. Ser fieles. ¿Qué piensa Jaime porque sé que lo ha oído y yo también, personas que dicen, no, es que si uno no se endeuda, uno nunca tiene? ¿Qué piensa de esas personas que aún para comprar un televisor, para comprar un paseo, para comprar cualquier cosa, siempre están endeudándose, sacando fiado, usando tarjeta de crédito? ¿Eso es una buena práctica? ¿Que lo sigan haciendo? ¿Qué pensaríamos de eso? Bueno, yo nunca he tenido tarjeta de crédito. Nunca he tenido eso. Yo creo que lo primero que debe uno hacer, bueno, voy a enfatizar, pedirle a Dios que le ayude. Uh-huh. Dirección divina. Dirección de Dios y hacer todas las cosas bajo la dirección, bajo la voluntad de Dios. Bajo la voluntad de Dios hacerlo todo. No hacer las cosas porque, mire, pastor, he visto personas que se meten en un proyecto sin consultarle a Dios, sin llevar en ese proyecto a Dios y no les ha ido bien. Y después, ayúdenme a orar por esto. Pero ya qué.
Debieron consultar antes. Antes, claro, tenían que consultarlo antes y decirle a Dios, Señores, ¿será tu voluntad de que yo lleve a cabo este proyecto? ¿No lo lleve a cabo? ¿Cierto? Eso es algo muy fundamental en esto. Entonces, buscar siempre la voluntad de Dios. ¿Deuda sí o deuda no? Bueno, le voy a contar, bueno, yo me metí en 2 deudas para comprar las 2 casas, para comprar el carro que tengo. O sea, yo digo, para adquirir de pronto una propiedad, sí. O sea, lo que los expertos llaman, porque hay 2 deudas, ¿no? La deuda de inversión y la deuda de consumo. Sí. O sea, la deuda de inversión, sí. Sí. La deuda de consumo, no. No, voy de vacaciones, me endeudo y quedo 5 años pagando 3 días en la playa. Sí. Entonces, sí se puede uno endeudar, y yo lo he hecho para comprar la casa que tengo, lo he hecho, pero también hay que tener una calculadora también ahí al pie, con calculadora, porque si no se hace con la dirección de Dios y sin calculadora, puede uno cometer errores y puede pronto sacar crédito para comprar la casa y después no se puede pagar. Entonces toca tener mucho cuidado. Que necesito comprarme un televisor, que necesito un viaje. No, ahorremos primero. Ahorrar. Qué buena palabra la que ha pronunciado. Ahorremos primero, que Dios ve que uno va a ahorrar y Dios va a suplir. Y los sueños que uno tiene bajo la dirección de Dios, bajo la voluntad de Dios, Él nos lo ayuda a cumplir. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las deudas y más en estos tiempos. Ser fiador. Mire, porque de pronto ahorita lo están viendo y dicen, mire, ahí está el fiador que yo necesito porque tiene propiedades. ¿Vale la pena ser fiador? Bueno, hay que ir a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de ser uno fiador? No. No, porque, o sea, no. Y si alguien de pronto dice, no, pero ¿cómo así? Uno puede serle fiador a esta persona. Si usted le va a ser fiador a una persona por 100,000 pesos, un ejemplo, si esa persona no los puede pagar, usted los tiene para pagar, ya debe tenerlo bajo el colchón para pagarlos y no ponerse de mal genio con esa persona, porque nadie lo obliga a uno que sea fiador. Yo tengo un testimonio al respecto de ser fiador. Eran unos buenos amigos, excelentes amigos, y pues ellos me dijeron que les sirviera de fiador por varios millones de pesos. Y no era fácil decirle que no. Era complicado decirle no puedo. Sin embargo, yo le puse una señal a Dios. Con mi esposa oramos y le pusimos una señal. Bueno, Señor, si pasa esto o aquello, le servimos fiador. Si no, no. Y pues Dios nos contestó y nos libró de serle fiador. Y después esa persona le fue mal en los negocios. Dios nos guardó. Perdido su plata. Sí, Dios nos guardó. Entonces, mire, todo lo que vayamos a hacer, la importancia de uno decirle a Dios, preguntarle, ¿es la voluntad o no es la voluntad? Pero no hay que ser uno fiador. La Biblia dice que no. Sí, Proverbios dice que si usted sirve de fiador, tiene que estar dispuesto a una que le quiten la cama donde duerme. Realmente eso es una muy mala administración. Aconseje a las nuevas generaciones. Ahora los muchachos se van a casar y a veces muchos no se casan rápido, se demoran porque dicen, no, hasta que yo no tenga la casa, el carro, esto, aquello, lo otro, y entonces no se casan, se demoran. O hay otros que solamente en la fiesta de la boda ya quedaron endeudados por los siguientes 5 años o quién sabe cuántos. Aconséjelos desde su experiencia como buen administrador, denles unos 3 tipsitos que sí y que no deben hacer frente a esas realidades. Bueno, el pastor nombró ahorita el matrimonio. Cuando yo me voy a casar en el año 1996, yo tenía mis ahorros y mi esposa también tenía sus ahorros y unimos esos 2 ahorros
Y con eso se hizo la ceremonia. Entonces mi consejo es ahorrar primero que todo. Ahorrar. El pastor nos ha enseñado que debemos el 10%, el diezmo. 10, 10, 80. 10, 10, 80. El 10% el diezmo, ¿cierto? Ujú. El otro 10 para el ahorro. Pero a veces se puede un poquito más. Ujú. Y el 80% para los gastos que uno tiene que hacer. Dios me ha bendecido bastante en esto porque yo lo he puesto en práctica. Esto, o sea, ahorrar. Mi consejo es ahorrar primero antes de comenzar algún proyecto, ahorrar. Pedir la dirección de Dios. Nunca dejemos a Dios a un lado. Así sea en lo más mínimo. Así sea que ahorita vayamos a comprar un par de zapatos. Señor, llévame a ese lugar donde sea Hay de buena descuento. calidad, que fue a un buen precio. Llévame, miren, lo mínimo uno puede decirle a Dios que le ayude. Entonces, llevar siempre a Dios en los proyectos, ahorrar y entender lo que dice la Biblia, porque es que a veces nosotros escuchamos muchos mensajes, pero no los ponemos en práctica. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Y los personajes que están allí en la Biblia, hay muchos que nos dan enseñanzas de ser unos buenos administradores. Entonces, seamos unos buenos administradores. Qué bueno. Pero sin irnos a los extremos, porque es que ¿Cuáles serían los extremos? Son malos. ¿Uno cuál sería? O sea, un extremo es no gastar nada. Tacañería. O sea, el 100% que me llega, guardarlo. Ajá. Guardarlo. Ese es un extremo. Y el otro extremo es gastar más de lo que me gano. Derroche. Sí. Desperdicio. Los extremos son siempre malos. Entonces no es bueno esos extremos, ¿sí? Equilibrado. Porque a veces nosotros, por estar ahorrando mucho, descuidamos nuestra familia. Uh-huh. Y hay que invertir tiempo y dinero en nuestra familia. Hay que invertir tiempo y dinero, que hay que salir a un almuerzo. Hay que salir a un paseo. Eso es bonito y eso une a la familia. Eso une a la familia. Y eso es un gran ejemplo, yo lo puedo testificar en cuanto a mi hija, que nosotros le hemos brindado mucho tiempo a ella y ahí está con nosotros. Qué lindo. Pues qué lindo escuchar su historia, Jaime, y realmente usted es un hombre fiel. Hay muchas cosas que él no dice por prudencia, ¿no? Pero realmente Dios a este hombre lo ha bendecido y yo doy fe de que es un hombre fiel, que es un hombre que es buen administrador, que es generoso. Y creo que desde la ética nuestra como cristianos tenemos que entender la importancia de trabajar, de ahorrar y de dar. La ética protestante de la que venimos nosotros enseña eso, que la clave para tener una mejor vida, para vivir chévere, por no decir sabroso, que es una palabra que a muchos no les gusta, pero realmente no es esperar el subsidio del gobierno o la ayuda de aquí y de allá. La clave está en trabajar. La Biblia nos enseña que debemos trabajar con honestidad, 6 días trabajar, 1 día descansar, trabajar lo mejor que podamos. 2, ahorrar en lugar del crédito, de la deuda, ahorre lo más que pueda para proyectos, sobre todo para proyectos de inversión, y sea muy generoso, porque en la medida que uno hace eso, uno está demostrando que el dinero no es el Señor nuestro. El dinero no es el que nos manda, nosotros usamos el dinero para extender el reino de Dios y para bendecir a otros. Jaime, gracias por su vida, por su ejemplo, por su testimonio. Bueno, pastor, muy agradecido. Y pues a todos que Dios les bendiga abundantemente. Y pues algo que no dije es la generosidad. Dígalo. Eso es una bendición, uno ser generoso. Pero no ser alcahueta. Wow. O sea, generoso sí, pero no alcahueta.
porque nosotros debemos ser generosos no con todo mundo. Perdona, y es como saber sembrar en buena tierra. Sembrar en buena tierra. Porque a veces nosotros, muchas personas creen que es generoso ser el que pasa y nos pide, regáleme esta plata. Estamos alcahueteando la pereza. Exacto. Estamos alcahueteando la pereza. Entonces, y esperar uno, sembrar, ser generoso también sin esperar nada a cambio. No, a esta persona yo voy a invitarlo a almorzar o a que él tomar me invite tinto, luego. porque él sí me va a invitar. Pero a este no le ofrezco ni un tintico porque él nunca me va a invitar. No, seamos generosos con lo que sea. Y en pandemia, tuvimos nosotros la oportunidad de ser generosos con muchos. Y Dios nos lo ha recompensado. Dios nos ha devuelto esa generosidad. Con ellos nos lo ha devuelto. La Biblia dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Vamos a orar, permítanos orar por ustedes que están conectados para que el Señor bendiga su vida, especialmente sus finanzas. En un acto de fe, presente sus manos y dígale al Señor, bendice la obra de mis manos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de Jaime Alirio, de Flor, de Ángela, esta linda familia que es ejemplo de mayordomos, de buenos administradores. Síguelos bendiciendo para que puedan bendecir tu reino y bendecir a otros. Pero de manera especial, Señor, bendice a aquellos que hoy pudieran estar luchando en esta área. Llévate la ruina, llévate la miseria, llévate la escasez. Rompe con todo aquello que impide que la bendición financiera fluya a cada familia aquí representada. Dale a tus hijos la capacidad de trabajar con excelencia, de ahorrar de una manera sabia y de ser generosos con alegría. Bendice la economía de tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este ha sido un episodio más de Entre la Vida y la Biblia. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Esto es Entre la Vida y la Biblia con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros.